¿Puede Pakistán derrotar la insurgencia baluchi? Es una advertencia clara y sin ambigüedades a Pakistán y China para que abandonen Baluchistán de inmediato. China, has venido aquí sin nuestro permiso. Aún estás a tiempo de abandonar Baluchistán, presidente Xi Jinping. El BLA ha intensificado sus ataques en la zona en los últimos años en un intento por derrocar al Estado pakistaní. ¿Quién es el líder del BLA? Se trata del grupo que ha estado destruyendo China, pero no en China propiamente dicha, el Ejército de Liberación de Baluchistán. El BLA cometió alrededor de 150 ataques solo en 2024. El principal objetivo era el corredor económico China-Pakistán, CPEC, valorado en $62,000 millones. Han destruido a ingenieros y técnicos chinos que habían sido trasladados allí especialmente para acelerar el proceso, y han volado autopistas. Se han convertido en una molestia tan grande para China que el país ha tenido que enviar sus propias fuerzas de seguridad a Pakistán para defender a sus trabajadores y proteger sus proyectos del CPEC. Para proteger a los trabajadores chinos, Pakistán también ha enviado unos 12,000 soldados. Sin embargo, a pesar de todos los recursos de seguridad, inteligencia y militares proporcionados por Pakistán y China, el BLA los ha puesto de rodillas por su cuenta. Para agravar la situación, el BLA tomó la audaz decisión de declarar Baluchistán país independiente, lo que ha incendiado toda la zona. Sin embargo, ¿quién es el BLA? ¿Y por qué se oponen tan firmemente a Pakistán y China? En realidad, el BLA no tiene relación alguna con China ni con Pakistán. Luchan por sus derechos. El BLA también afirma que China y Pakistán han violado sus derechos y los han tratado injustamente. Para comprender el conflicto actual, debemos comprender las causas subyacentes. Además, ¿quién es exactamente el Ejército de Liberación de Baluchistán? El ejército pakistaní ha clasificado al BLA como organización terrorista o militante. Sin embargo, un gran número de baluchis se consideran guerreros de la libertad que luchan por la independencia de Baluchistán. Con una superficie total de 347,190 kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de Alemania. Es la provincia más grande de Pakistán. 6 meses después de la división de la India en 1947, Pakistán adquirió esta zona en 1948. Sin embargo, Pakistán nunca fue reconocido por los baluchis como su nación. ¿Por qué? Porque la región de Kalat, en Baluchistán, no formaba parte de la India británica antes de la partición. Al igual que Nepal y Bután, era un estado principesco con un contrato directo con la corona británica. En otras palabras, ni la India ni Pakistán tenían derecho legal a reclamarlo. En 1947, cuando la India británica estaba siendo destruida, el estado principesco tenía 3 opciones: permanecer independiente, unirse a Pakistán o unirse a la India. Así, el gobernante del estado principesco baluchi, el Khan de Kalat, decidió independizarse. Sin embargo, Pakistán tenía otros planes. Dado que la concienciación es el primer paso hacia la verdad, contemos esta historia. Cuestionémosla y recordémosla. Gracias. Al principio, Pakistán reconoció la independencia de Kalat. Sin embargo, ese reconocimiento duró poco. Mohammad Akbar Khan, el general al mando del ejército pakistaní, invadió Kalat solo 10 días después. Destructores de la armada pakistaní se apostaron en los puertos de Jiwani y Posni. Kalat quedó rodeada por todos. Tras ser llevado a Karachi, el Khan de Kalat fue obligado a firmar un acuerdo de adhesión. Cuando la firma entró en vigor, toda la zona fue proclamada parte de Pakistán. A partir de entonces se denominó Baluchistán. Poco después de esta fusión forzosa, comenzó a gestarse una tormenta. El príncipe Abdul Karim, hermano menor del Khan, se sintió engañado. Con entre 100 y 150 militantes, fundó el Comité de Liberación Nacional Baluchi en abril de 1948 y comenzó una campaña de guerrilla contra el ejército pakistaní. Operaban desde las inhóspitas colinas de Karan y Nushki, cercanas a la frontera con Afganistán. A pesar de su escaso número, respondieron con dureza. Pakistán estaba conmocionado. Sus tropas tenían dificultades para sofocar este levantamiento. Bajo el pretexto de la paz, los soldados se pusieron en contacto con el príncipe Abdul Karim el 8 de julio de 1948. Juraron lealtad al Corán y prometieron perdonarle si se entregaba. Cuando Abdul Karim y sus hombres descendieron, conmovidos por la santidad del juramento,
se quedaron desconcertados por lo que les esperaba. Por lo tanto, se trataba de una artimaña. Todos fueron detenidos y enviados a la prisión de Quetta. La situación empeoró hasta tal punto que Pakistán tuvo que declarar la ley marcial en 1958. Baluchistán perdió entonces los derechos que le quedaban. Con el fin de reducir la autonomía de zonas como Baluchistán, Pakistán también aplicó en 1955 el Plan de Entidad Única, cuyo objetivo era combinar todas las provincias de Pakistán Occidental en una única entidad administrativa. Muchos lo consideraron un intento de sofocar las identidades étnicas y consolidar el poder. Sin embargo, un hombre de 80 años no se arrodilló. Se llamaba Nawab Noroz Khan. Comenzó a atacar al ejército pakistaní con sus seguidores, utilizando tácticas de guerrilla. Sin embargo, la tendencia continuó y Pakistán volvió a salir victorioso. Pakistán volvió a enviar un mensaje. Tranquilos. Vamos a derogar la política de unidad única. No luchéis más. El Corán es nuestra ley. Y Nawab Noroz Khan se rindió de nuevo, creyendo en el Corán. Fueron engañados una vez más. El pueblo baluchi nunca deseó formar parte de Pakistán, por lo que desde entonces ha habido varios movimientos separatistas en la zona. Sin embargo, Pakistán se negó a renunciar a su provincia más grande. El gobierno prometió al pueblo baluchi crecimiento, representación política e igualdad de derechos. Sin embargo, esas promesas nunca se cumplieron. El censo de 2023 estima que aproximadamente el 6% de la población de Pakistán vive en Baluchistán. Además, representa el 44% de la superficie total de Pakistán. La zona más rica del país debería haber sido Baluchistán. Sin embargo, sorprendentemente, no lo es. Aunque Pakistán ha maltratado a Baluchistán, si no hubiera hecho esto, la guerra podría no haber llegado a este punto. Baluchistán es rica en recursos naturales como carbón, oro, cobre y gas natural. Sin embargo, sigue siendo la zona más pobre de Pakistán. De hecho, el valor previsto de estos recursos supera el $1 billón. ¿Por qué? Porque el gobierno federal recibe la mayor parte de la riqueza generada por estos recursos. Y el Ejército de Liberación de Baluchistán se fundó en gran parte debido a esta explotación. Balakshmari, hijo del conocido líder nacionalista baluchi Khair Bakhshmari, creó el BLA en el año 2000, exigiendo justicia. El grupo pronto se ganó el apoyo de baluchis cultos, graduados universitarios, médicos, ingenieros y periodistas. Sin embargo, las fuerzas pakistaníes en Afganistán asesinaron a Balakshmari en 2007. El resentimiento del BLA no hizo más que intensificarse tras su muerte. Lo que comenzó como una lucha por los derechos se convirtió en un conflicto en toda regla por la independencia. Pero, ¿por qué el BLA desprecia a China? ¿Dónde entra China en escena si el BLA lucha contra el ejército y el gobierno de Pakistán? La respuesta es bastante sencilla. La explotación. En la zona de Chaghi, en Baluchistán, se han encontrado grandes cantidades de oro y cobre. Además, Pakistán firmó un acuerdo con China para extraer estos recursos en lugar de permitir que el pueblo baluchi se beneficiara de su propio territorio. El proyecto, que comenzó oficialmente en 2001, fue arrendado a China por 10 años en 2002. Desde entonces, se han producido 2 discretas prórrogas del arrendamiento, una en 2012 y otra en 2017. Más recientemente, en un intento por atraer $45 millones de inversión china, se prorrogó por otros 15 años. La mina es enorme. Se estima que alberga 412 millones de toneladas de oro y cobre. Además, Pakistán afirma que entre 2002 y 2017 obtuvo unos $2.000 millones gracias al proyecto. Sin embargo, la cruda realidad es que, a pesar de toda esta prosperidad, el distrito de Chaghi sigue siendo una de las regiones más pobres de Baluchistán. ¿Para qué sirve todo ese dinero? El 60% de ese dinero se gana en China. El 38% va al gobierno federal. Además, solo el 2% va a los verdaderos propietarios, los baluchis. Sin embargo, este no fue un incidente aislado. A principios de la década de 2000, Pakistán y China firmaron otro acuerdo importante, esta vez para el desarrollo del puerto de Gwadar. China se comprometió a proporcionar apoyo financiero y técnico para la construcción de un puerto moderno como parte de este acuerdo, abriendo una nueva ruta comercial entre China y Oriente Medio y Europa.
La Autoridad Portuaria de Gwadar se creó en 2002. Y la primera fase del puerto, que costó unos $240 millones, se terminó en diciembre de 2005. Pero aquí está el quid de la cuestión. La contribución de Pakistán fue de apenas $50 millones. El resto se importó de China. Sin embargo, aquí es donde comienza la injusticia. La población local baluchi fue expulsada mientras se construía el puerto. Sus tierras fueron confiscadas, a veces sin su consentimiento y, con frecuencia, sin una compensación justa. Posteriormente, estas tierras confiscadas fueron entregadas a empresas chinas con supuestos derechos sobre ellas, mediante métodos dudosos, como la transferencia de la titularidad a personas ficticias o desconocidas y la falsificación de registros catastrales. Los funcionarios del gobierno y sus amigos se apoderaron de la mayor parte de las tierras. Las autoridades portuarias, con el apoyo de los gobiernos federal y provincial, la Marina pakistaní, los guardacostas y los Rangers, se apropiaron de grandes extensiones de tierra costera, lagunas e incluso la zona costera. Para empeorar las cosas, se han instalado puestos de control militares a lo largo de los 700 kilómetros de costa de Baluchistán, infringiendo los derechos terrestres y marítimos de la población local y los pescadores. Pero la tierra no es el único problema. Se trata del desplazamiento masivo de la población. Las comunidades baluchis locales se ven obligadas a abandonar sus lugares de origen, mientras miles de ciudadanos chinos acuden a Gwadar atraídos por la perspectiva de descuentos fiscales y zonas económicas especiales. Los habitantes locales temen cada vez más ser tratados como minorías en su propia provincia, y muchos aún no han recibido indemnización por las tierras perdidas o las viviendas dañadas por las obras. Mientras tanto, el abuso de los recursos marinos por parte de los barcos pesqueros chinos ha desencadenado protestas. Cuando se construyó el puerto, muchos pescadores baluchis ya abandonaron sus zonas de pesca tradicionales con la esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, el gobierno federal concedió privilegios de pesca a los barcos chinos, lo que provocó nuevos disturbios en toda la zona. El Ejército de Liberación de Baluchistán apuntó sus armas contra los chinos por este motivo. Consideran que China es un colonizador moderno, incluso peor que el gobierno pakistaní, y no un simple intruso. Uno de los principales líderes del BLA, Aslam Baloch, estaba tan indignado que en 2010 envió a su propio hijo en una misión suicida para asesinar a ingenieros chinos en la ciudad de Dalbandin, en Baluchistán. 3 ciudadanos chinos se encontraban entre los 5 heridos en el ataque. Sin embargo, el BLA está llevando a cabo cientos de ataques de este tipo contra los chinos. Pero, ¿qué probabilidades hay de que China abandone este lugar, debido al descubrimiento de una mina de oro? Y el puerto de Gwadar no es solo una cuestión de recursos naturales. Aunque los beneficios comerciales pueden ser la razón principal por la que China adora este puerto, hay otro factor más importante en juego. Entonces, ¿qué hace que China esté tan ansiosa por invertir en el puerto de Gwadar? Verá, por 3 razones. Y no porque ame a Pakistán. China siempre ha deseado convertirlo en un puerto de aguas profundas con una enorme capacidad de manejo de carga. La ubicación. La ubicación y la ubicación son las 3 razones. Baluchistán, una de las zonas más importantes del mundo desde el punto de vista estratégico, está situada directamente en la costa del Mar Arábigo y tiene una amplia frontera terrestre con Irán y Afganistán. Además, el estrecho de Hormuz, la arteria vital del comercio mundial de petróleo, se encuentra a solo 400 kilómetros, 249 millas de distancia. Millones de barriles de petróleo atraviesan cada día este pequeño cuello de botella, incluidos 3,6 millones de barriles destinados a China. Los problemas más graves a los que se enfrenta China provienen de este punto. Para llegar a sus provincias meridionales, debe realizar un viaje largo, costoso y peligroso a través del Océano Índico, atravesar varios cuellos de botella y entrar en el mar de la China meridional. Y toda la fuente de energía de China podría verse cortada si solo un país de esa ruta se volviera hostil. Por lo tanto, China ideó una solución sencilla. El puerto de Gwadar proporciona acceso directo al Mar Arábigo. Por lo tanto, China podría simplemente atracar en Gwadar, transportar la carga por tierra y llegar a sus provincias occidentales en un tiempo récord, en lugar de enviar el petróleo a través del Océano Índico,
pasando por aguas peligrosas y territorios en conflicto. Por supuesto, la India era el otro factor. Los oleoductos y las rutas comerciales no eran las únicas razones por las que China estaba interesada en Gwadar. China podría establecer de forma encubierta su presencia naval en el mar Arábigo, justo en el patio trasero de la India, convirtiendo Gwadar en un puerto de aguas profundas. China y Pakistán acordaron un proyecto CPEC de $62,000 millones en el marco de la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, BRI, para lograr este objetivo. Autopistas modernas, centrales eléctricas, un cable de fibra óptica de 820 kilómetros, unas 500 millas, una línea ferroviaria de 1,726 kilómetros, aproximadamente 1,000 millas, y, por supuesto, el puerto de Gwadar, la mayor inversión de toda la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda de China. El Corredor Económico China-Pakistán, CPEC, adjudicó a Pakistán 71 proyectos por un total de $27,300 millones entre 2013 y 2017. Sin embargo, China y Pakistán están preocupados porque más de 500 kilómetros, o alrededor de 310 millas, del CPEC atraviesan Baluchistán. Esto implica que Pakistán necesita persuadir al pueblo baluchi para que acepte el proyecto si quiere que tenga éxito. Los funcionarios pakistaníes hicieron afirmaciones audaces de que el CPEC impulsará la economía local, creará un gran número de puestos de trabajo y transformará Baluchistán en el Dubái de Pakistán. Sin embargo, los funcionarios pakistaníes ya sabían muy bien que el Ejército de Liberación de Baluchistán no confiaría en ellos. Así que, en lugar de confianza, trajeron soldados y armas de fuego. Con el apoyo de los servicios de inteligencia, el ejército pakistaní fue enviado a defender la fantasía multimillonaria de China en lugar de al pueblo. Las consecuencias fueron duras. Según se informa, los civiles fueron acosados, amenazados y, en algunos casos, secuestrados por milicias locales y tropas del ejército. La Comisión de Investigación sobre Desapariciones Forzadas en Pakistán afirma que, desde 2014, se han documentado oficialmente más de 5,000 incidentes. Sin embargo, eso es solo el principio. La cifra real, según organizaciones regionales y mundiales de derechos humanos, supera los 20,000. Más de 2,500 de ellos han sido descubiertos, torturados, desfigurados y eliminados. Según los informes, el ejército pakistaní también quemó casas y secuestró a lugareños. El BLA se enfureció por todos estos incidentes y comenzó a atacar los proyectos chinos con más fuerza que antes. En la ciudad de Dalbandin, en 2018, sus escuadrones suicidas atacaron un coche en el que viajaban ingenieros chinos. El proyecto de la mina de cobre y oro de Sindak era el centro de atención de los ingenieros. Al menos 5 ciudadanos chinos resultaron heridos en el ataque. El BLA fue aún más lejos unos meses más tarde. Una de las instalaciones diplomáticas más seguras del país, el consulado chino en Karachi, fue invadida por militantes. El suceso conmocionó a Pekín y Islamabad, pero los intrusos fueron eliminados y los diplomáticos chinos resultaron ilesos. Avancemos rápidamente hasta 2022. El mundo experimentó un cambio radical. Una joven estudiante baluchi se acercó a una furgoneta frente a la Universidad de Karachi y detonó un atentado suicida. En el acto murieron 3 académicos chinos. En 2024, 5 chinos murieron cuando un terrorista suicida se estrelló contra una caravana de ingenieros chinos que trabajaban en un proyecto hidroeléctrico. Más tarde, un guerrero del BLA informó a los periodistas de que estos proyectos fracasarían estrepitosamente y que China había entrado en Baluchistán sin el consentimiento del pueblo baluchi. Estos persistentes ataques de las facciones baluchis, en particular del BLA, contribuyeron a la causa mayor del colapso de casi todos los proyectos importantes del CPEC. Las inversiones chinas en el CPEC de Pakistán y otros proyectos se han detenido por completo o se han ralentizado significativamente. El puerto de Gwadar, la joya de la corona del CPEC, se encontraba en el centro de esta controversia. La promesa de Gwadar nunca se materializó. Pakistán utilizó un astuto intento para engañar a China, ya que apenas había movimiento comercial entrando o saliendo. Para dar la impresión de que el puerto estaba activo, el gobierno pakistaní se vio obligado a ordenar a todas las salidas,
estatales que transitaran al menos el 50% de sus importaciones a granel por Gwadar. Una cosa era que los chinos perdieran dinero en un proyecto que no funcionaba, pero otra muy distinta era perder vidas. En ese momento, expresaron públicamente su desacuerdo. Las autoridades chinas comenzaron a advertir públicamente a Islamabad. Solo se cumplirían dos requisitos para futuras inversiones: estabilidad política, un entorno mediático que apoyara los intereses chinos y un entorno seguro y protegido. Pakistán tiene que pagar más de $200 millones solo en seguridad, incluso con el nivel actual de inversión china, que se acerca a los $21,000 millones. Pero la violencia siguió aumentando incluso después de que se enviaran 15,000 soldados para proteger las líneas del CPEC. Estas organizaciones separatistas llevaron a cabo al menos 10 ataques importantes contra intereses chinos en Pakistán entre 2018 y 2024, que dejaron 61 muertos y 35 heridos. La mayoría de las víctimas, 52 muertos y 31 heridos, eran pakistaníes, a pesar de que los objetivos eran ciudadanos chinos. La tolerancia china se agotó a medida que los ataques se intensificaban. Según los informes, las autoridades chinas intentaron negociar la paz o, al menos, comprar un alto el fuego con dinero, abriendo vías de comunicación secretas con los separatistas baluchis. Al fin y al cabo, se trata de China, y no se detendrá ante nada para proteger sus intereses, ni siquiera ante estrechar la mano de separatistas armados. Sin embargo, esta vez no funcionó. El mensaje del Ejército de Liberación de Baluchistán era claro. Luchaban por su pueblo, no por ganancias económicas, sino por su territorio. Además, consideraban a China como un opresor y colonizador más. A medida que aumentaban los ataques, China cambió gradualmente su estrategia, pasando de la diplomacia y la financiación encubierta a la presión encubierta sobre Islamabad, para que tomara todas las medidas necesarias para salvaguardar las tropas y los proyectos chinos. En un impactante artículo publicado en primera plana en mayo de 2024, el Business Recorder, un periódico pakistaní, afirmaba que China había solicitado a Pakistán que llevara a cabo una operación militar a gran escala similar a la famosa Operación Sarbi-Asab, que se cobró la vida de muchos civiles. Y Baluchistán fue el principal tema de debate en esta ocasión. Sin embargo, el informe desapareció inexplicablemente del periódico electrónico y de Internet en pocas horas. Quizás las autoridades no querían que su estrategia se diera a conocer al público en general. Sin embargo, unas semanas más tarde, el gobierno pakistaní declaró la Operación Azm-e Istiqlal, una nueva campaña militar, como medida decisiva para estabilizar la nación. Sin embargo, la opinión pública no se dejó convencer. Hubo una gran protesta, especialmente por parte de las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil de la comunidad baluchi. El gobierno modificó rápidamente su postura en respuesta a las crecientes críticas, alegando que Azm-e Istiqlal era una operación selectiva basada en datos de inteligencia y no un ataque militar a gran escala. Mientras tanto, China aumentó su participación encubierta. Amplió la exportación de tecnología de vigilancia y reconocimiento facial a Pakistán y reforzó la colaboración en materia de inteligencia para la lucha contra el terrorismo. Según expertos locales, los funcionarios chinos incluso hicieron otro intento de recompensar a los comandantes militantes de Baluchistán a cambio de la seguridad de los proyectos chinos. Sin embargo, nada tuvo éxito. Varios ciudadanos chinos perecieron en una gran explosión cerca del aeropuerto internacional de Karachi, en el sur de Pakistán. El 26 de octubre de 2024, el BLA reivindicó la autoría. Además, 2 ciudadanos chinos resultaron heridos cuando un guardia de seguridad privado abrió fuego en una tienda de ropa de Karachi en noviembre de 2024. Solo un mes después, China se sintió asustada y frustrada por estos ataques. Respondió enviando a sus propios agentes de inteligencia del Ministerio de Seguridad del Estado a Pakistán con el objetivo de investigar y resolver el asunto. Sin embargo, no pudieron impedir los ataques del BLA a pesar de sus mejores esfuerzos. La inteligencia china, las acciones militares pakistaníes e incluso la sofisticada tecnología de vigilancia, en contraste con las decenas de miles de guardias de seguridad chinos y tropas militares pakistaníes, el BLA solo cuenta con entre 1,000 y 1,500 combatientes.
3 empresas de seguridad privada chinas: Daewei Security, Frontier Security Group, China Overseas Security Group y Huaxin Zhongshan Security Services han enviado profesionales de la seguridad. Entonces, ¿cómo es posible que esta minúscula fuerza les esté causando tantas bajas? ¿Y por qué es tan difícil para los poderosos servicios de inteligencia de China e incluso para las fuerzas militares de Pakistán detener a los combatientes del BLA? Hay dos causas principales. Verá, con cordilleras como las montañas Sulaimani, la cordillera de Qatar y las colinas de Sirat, Baluchistán es una de las zonas más montañosas e inhóspitas de Pakistán. La guerra de guerrillas prospera en este entorno accidentado y rocoso. Proporciona a los combatientes baluchis terrenos elevados, refugio y pasadizos secretos. A diferencia de las fuerzas externas, los rebeldes baluchis conocen muy bien este terreno y lo utilizan para sus tácticas tradicionales de ataque y huida, emboscando convoyes militares o instalaciones antes de desaparecer entre las colinas. Por lo tanto, el BLA se beneficia de la geografía. La siguiente generación de combatientes ocupa el segundo lugar. Jóvenes profesionales baluchis inteligentes. Ingenieros y estudiantes que han abandonado sus estudios y sus empleos para luchar en el campo de batalla conforman las filas actuales del BLA. Estos reclutas suponen una grave amenaza para el Estado pakistaní, ya que no solo están armados, sino que también cuentan con conocimientos informáticos, convicciones ideológicas y entrenamiento táctico. Un grupo de combatientes simplemente se levanta, más motivado, más consciente y mejor preparado, incluso después de que el ejército los destruye. Por ejemplo, Miryar Balok es un periodista baluchi que no se esconde en las sombras y es una figura en ascenso dentro de la resistencia baluchi. Al denunciar la ocupación militar, las desapariciones forzadas y el saqueo de los recursos naturales de Baluchistán, está tratando de elevar la voz baluchi en escenarios internacionales como las Naciones Unidas. Está creando una red global además de un ejército. Y eso podría ser más difícil de combatir para Pakistán que cualquier bala. Sin embargo, la fuente de financiación del BLA es un misterio. Según se informa, los rebeldes separatistas baluchis han empleado en sus últimas operaciones sofisticadas armas de fabricación estadounidense, como las que quedaron tras la retirada de Estados Unidos de Afganistán en 2021. Eso cambia completamente las reglas del juego, ¿no? La fuente exacta de financiación del BLA sigue siendo desconocida, pero muchos analistas creen que proviene de diversas fuentes, entre las que destacan el tráfico de drogas, la extorsión y el contrabando. Sin embargo, ese no es el caso del gobierno pakistaní. Afirman que la India está apoyando al BLA porque, en opinión de Islamabad, la India no puede soportar el éxito del CPEC, y no por compasión hacia Baluchistán. Esta historia sostiene que la finalización del corredor económico China-Pakistán podría fortalecer la economía de Pakistán y convertirlo en un peligro geopolítico para la India. En realidad, Pakistán estaba dispuesto a señalar con el dedo tanto a la India como a Afganistán, tras acontecimientos como el secuestro del tren Safar Express. El problema es que una investigación más profunda refuta esa afirmación. La mayoría de los observadores independientes consideran que los líderes del BLA tienen raíces en Afganistán o operan desde dentro de Pakistán. La India no comparte frontera ni vínculos culturales con Baluchistán, por lo que un apoyo directo es logísticamente difícil y estratégicamente dudoso, aunque puedan haber pasado algún tiempo en territorio afgano. Aunque Irán y Baluchistán están geográficamente más cerca y comparten una larga frontera, el apoyo total es difícil debido a las diferencias culturales y a la oposición interna de las comunidades baluchis iraníes. El gobierno talibán de Afganistán es el único otro participante posible, aunque no se ha demostrado. Las tensiones entre Pakistán y los talibanes han ido en aumento, sobre todo debido a las disputas fronterizas. Quizás, pero una vez más, nada es seguro. Una teoría más realista es la que ofrece MTS Balok, periodista del Khorasan Diary. Las operaciones ilegales de extracción de carbón en Baluchistán, una economía sumergida que florece bajo las narices de Pakistán, proporcionan una parte considerable de la financiación del BLA. Como resultado, el ejército pakistaní se ha visto prácticamente impotente para detener las actividades del BLA en los últimos años. El secuestro del tren Safir fue similar a los más recientes y violentos. Todo cambió el 11 de marzo de 2025,
mientras el Jafar Express, un tren regular de pasajero, viajaba de Quetta a Prasharbar con casi 400 personas a bordo. El tren se detuvo cuando una parte de la vía férrea fue volada a mitad del trayecto en el indómito distrito de Bolon, en Baluchistán. En cuestión de minutos, el tren quedó rodeado por más de 70 miembros del BLA fuertemente armados. Tan pronto como fue posible, el BLA reivindicó la autoría y lanzó una terrible amenaza. O se liberaba a sus presos políticos en un plazo de 48 horas, o los pasajeros serían ejecutados. Se produjo un asedio que duró 30 horas. Sin embargo, no todos eran el objetivo. Según los informes, se permitió salir ilesos a personas mayores, mujeres, niños e incluso a habitantes locales baluchis. Sin embargo, al menos 31 personas fueron asesinadas en el recuento final, entre ellas 6 civiles, 4 miembros del ejército y 21 agentes de seguridad. También se informó de la muerte de 33 militantes del BLA. Este incidente puso de manifiesto la insuficiencia de los servicios de inteligencia y seguridad de Pakistán. Sin embargo, la acción más significativa del BLA se intensificó el 11 de mayo de 2025, pocos días después de que la India y Pakistán acordaran un alto el fuego. Cuando el Ejército de Liberación de Baluchistán reivindicó la autoría de más de 51 ataques coordinados en Baluchistán, causó una gran conmoción política. Estos ataques no fueron arbitrarios. Tuvieron como objetivo comisarías de policía, instalaciones militares en Pakistán, refugios del ISI, rutas importantes para el transporte de minerales e infraestructuras a lo largo de autopistas importantes. Según el portavoz del BLA, Jihan Balok, el objetivo de este ejercicio militar táctico era poner a prueba su propio control del terreno, su coordinación y su preparación para futuros enfrentamientos más importantes, además de destruir las posiciones enemigas. La comunicación real llegó entonces a la India, no a Pakistán. En un comunicado de prensa del 11 de mayo, Jihan Balok afirmó que el alto el fuego y las conversaciones de paz de Pakistán son mentiras. Según él, el BLA lanzará un ataque desde la frontera occidental si la India decide erradicar este estado terrorista. Asumiremos el papel de la rama militar de la misión, preparados para destruir Pakistán tanto desde el este como desde el oeste. Los medios de comunicación de Pakistán no dijeron absolutamente nada en respuesta a las audaces afirmaciones del BLA sobre 71 ataques coordinados. No hubo atención mediática ni confirmación oficial. Miryar Balok y otros líderes baluchis desafiaron el dominio de Pakistán y atrajeron la atención internacional cuando declararon la independencia simbólica de Baluchistán. Ahora, el momento del anuncio no podría ser más oportuno, aunque no tenga ningún significado legal o geográfico. Debido a las violaciones de los derechos humanos en Baluchistán, entre las que se incluyen desapariciones forzadas, represión militar y represión de la libertad de expresión, Pakistán ya es objeto de atención internacional. Además, la economía de Pakistán está en ruinas. Ya debe a China más de 29,000 millones de dólares y Pekín ha declarado que no concederá más préstamos hasta que los proyectos del CPEC empiecen a generar ingresos. China nunca ha realizado inversiones caritativas en Pakistán. Consideraba a Pakistán como un medio para reducir el coste del transporte de petróleo, un corredor vital y un atajo para comerciar con países de Asia Central como Afganistán e Irán. Sin embargo, el BLA ha comenzado a tomar represalias contra China. China tampoco se rendirá fácilmente, dada la ubicación estratégica y la riqueza de Baluchistán. Buscará nuevos enfoques para gestionar la situación en Pakistán. La pregunta clave hoy es si China aceptará la derrota. Solo el tiempo dirá si de alguna manera ejerce control sobre el BLA. Gracias por vernos.